Una viuda transformó 5,000 pesos en una casa vieja y descubrió un secreto extraordinario bajo el suelo. Verónica contemplaba la casa en ruinas, con sus puertas desgastadas y ventanas polvorientas, mientras el viento levantaba hojas secas a su alrededor. Se acordaba de su esposo, un talentoso carpintero que tenía un talento especial para dar vida a la madera. Desde su muerte, cada día se había convertido en una lucha. Sus 2 hijos, Damián y Sofía, la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Y a pesar de los 5,000 pesos que había ahorrado con tanto esfuerzo, la sombra de la pobreza seguía acechando. Cuando decidió comprar la casa, fue casi un acto de desesperación. Aquello era un nuevo comienzo, o al menos eso lo vendió a sí misma, y se sumergió en las renovaciones, enfrentando no solo el deterioro físico de la vivienda, sino también el peso de las miradas juiciosas de los vecinos. ¿Qué se cree la viuda loca?, decían a sus espaldas. Por momentos, la angustia la invadía, y se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Las paredes, por más que se esforzara, parecían susurrarle dudas, y su mente, acelerada, se llenaba de preguntas. ¿Y si se arruinaba todo? ¿Y si no lograba terminarlo? ¿Y si sus hijos se avergonzaban de ella? Mientras removía el suelo de la cocina, sus manos temblorosas encontraron algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Un viejo diario amarillento, escondido entre los restos de la madera desgastada. ¿A quién perteneció? Al abrirlo, las primeras páginas revelaron la historia de una mujer que, al igual que ella, había enfrentado adversidades y había luchado por su propio lugar en el mundo. Verónica sintió cómo el aire se le hacía nudo en la garganta mientras leía. La mujer del diario había tenido sueños, pérdidas y la misma necesidad de encontrar significado en medio de la lucha. En un momento sintió que el tiempo se detenía. Entre líneas, descubría secretos de su propia historia familiar y la existencia de un abuelo inventor que había dejado un legado que desbordaba creatividad. Sin embargo, lejos de sentirse inspirada, un nuevo miedo se instauró en su corazón. ¿Qué si la gente se burlara de ella, no solo por ser viuda, sino además por intentar resucitar la historia de un legado que ni siquiera conocía? Y mientras ahogaba esas preguntas en su mente, una ansiedad creciente la invadía. ¿Realmente podría ser capaz de organizar una exposición en el pueblo? Los murmullos de desprecio provenientes de quienes la rodeaban parecían multiplicarse, llenando su mente de dudas. ¿Y si fracasaba? Era un paso peligroso en una comunidad donde ser mujer y emprendedora era visto con escepticismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Y así se encontraba Verónica al borde de la desesperación. Enfrentaba la presión no solo de sus propios miedos, sino de un pueblo que no creía en ella. La imagen de sus hijos sonriendo, no obstante, resistía en su mente, como un faro de esperanza en medio de un mar de dudas. La idea de que su esfuerzo podría llevar a sus hijos a un futuro mejor la impulsaba, pero cada paso que daba era como caminar sobre un campo de minas, esperando un detonador. Justo cuando se encontraba a punto de rendirse, una revelación del diario amenazaba con cambiarlo todo. La tensión aumentaba a medida que las respuestas parecían a la vez cercanas y al mismo tiempo inalcanzables. ¿Qué revelaría aquel secreto que podía transformar su vida y la de su familia para siempre? Verónica no podía evitar que sus pensamientos giraran en torno al viejo diario. Cada línea parecía resonar en su alma. Cada frase retrocedía a un pasado que apenas había comenzado a desenterrar. La mujer del diario, oculta en su tiempo, había enfrentado a sus propios demonios, y ahora Verónica sentía que el peso de la historia pesaba sobre sus hombros. ¿Cómo se atrevió a soñar en un mundo que la desanimaba? Se sentó en el suelo,
el polvo levantándose en una pequeña nube a su alrededor. La luz de la tarde entraba tenuemente por la ventana, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Se permitió un momento de reflexión. Había tenido tantas ocupaciones diarias que rara vez se tomaba el tiempo para considerar su verdadero propósito. ¿Era solo una madre viuda que luchaba para sobrevivir? No, tenía la energía de generaciones en sus venas. Su abuelo había elaborado ideas que habían dado forma a su legado y ella no podía seguir escondida tras la barandilla del temor. A medida que dejaba fluir sus pensamientos, comenzó a analizar las líneas del diario una y otra vez. La mujer sin nombre había descrito sus fracasos, sus errores y, a su vez, sus logros. Descubrir la historia de su abuelo inventor había encendido una chispa en su interior. ¿Por qué no ampliaba esa historia? ¿Por qué no trazar su propio camino en honor a ellos? Verónica sintió cómo una determinación crecía en su pecho. «Es momento de actuar», murmuró para sí misma. Necesitaba un plan, algo que la llevara del papel a la acción. Se levantó de manera repentina una idea clara en su mente. Se pasaría las siguientes semanas investigando la historia de su abuelo, aunque eso significara hablar con los ancianos del pueblo, aquellos que recordaban épocas pasadas. Cuanto más se involucrara en ese legado, más podría ofrecer a sus hijos y tal vez a su propio futuro. La idea de hablar con los ancianos le parecía aterradora, pero era también reconfortante. Tenía algo que ofrecer, un poco de labor y la historia de una familia rescatada. Decidió que iba a organizar una pequeña reunión en su hogar, invitando a aquellos que tuvieran historias que contar sobre su abuelo. La primera visión que tenía era un collage de recuerdos, un mosaico que daría una nueva vida a la casa que estaba renovando. Cuanto más pensaba, más se sentía emocionada, la ansiedad transformándose en una mezcla de nervios y entusiasmo. Sin embargo, era indudable que también había un nuevo miedo asomándose en su mente. ¿Qué pasaría si la respuesta del pueblo no era la que ella deseaba? Había muchos que solo veían a la viuda que se había vuelto a levantar, una mujer en busca de un pasado que habían olvidado. Llenó una hoja con notas sobre inscritos, estrategias para atraer a los curiosos y maneras de hacer que las historias cobraran vida. Estaba empoderándose, tomando el control de su destino. La idea de una exposición comenzó a tomar forma en su mente, un pequeño lugar en la casa que se convertiría en un homenaje a su familia, a su historia, en lugar de solo un símbolo del renacer de la casa. Pero a medida que avanzaba, una voz interna le decía que había algo más que faltaba, algo profundo que aún no había descubierto. Había un secreto en el diario, y su revelación podría ser la clave que ella necesitaba. Verónica no podía ignorar esa sensación, como si el mismo legado que su abuelo había dejado absorbiera su energía. Ya no le asustaba el pasado, deseaba abrazarlo. Fue entonces cuando escuchó un ruido que provenía del sótano, un crujido que retumbó en la oscuridad. Decidió que debía investigar. ¿Ese sonido era una simple coincidencia o quizás algo más? La misteriosa conexión con su legado parecía vibrar con cada paso que daba hacia la escalera. Con el corazón acelerado y un nuevo sentido de propósito, bajó las escaleras, sabiendo que lo que encontrara podría cambiar aún más su vida y su historia. ¿Sería esa la verdad que su familia había estado esperando, oculta bajo la superficie lista para ser revelada? El sótano estaba envuelto en sombras y misterio. Verónica sintió que los ecos de pasos recientes resonaban en las paredes, como si el lugar la llamara. Se detuvo un momento, su mente repleta de dudas. Pero esa sensación, esa necesidad de descubrir lo que se escondía, superó su miedo. Al revisar la linterna que llevaba, notó cómo su mano temblaba. No se trataba solo de temor, sino también de anticipación. Bajó los últimos escalones y al encender la linterna, la luz reveló un espacio desordenado. Herramientas oxidadas, cajas llenas de trastos y un viejo baúl cubierto de telarañas se perfilaban en un rincón. La curiosidad la llevó hacia el baúl, que parecía prometedor en medio de la desorganización. Su corazón palpitaba con fuerza ante la posibilidad de encontrar algo significativo.
Mientras ahondaba en sus recuerdos, recordó cómo su abuelo ofreció refugio a sueños perdidos, cada uno de ellos labrado con amor y sacrificio. Era la esencia de su legado lo que empujaba a Verónica hacia adelante. Abrió el baúl con un chasquido que resonó en la penumbra, y a medida que la tapa se levantaba, el aire se impregnó de un olor a historia olvidada. Dentro encontró un conjunto de planos y unos cuadernos amarillentos. El título de uno de ellos, Inventos de la vida cotidiana, encendió una chispa de asombro. Sus manos palparon las hojas, un torrente de ideas fluía de ellas. Dispositivos viejos que su abuelo había creado, cada uno más asombroso que el anterior. Volvió a sentir esa energía familiar, como si él mismo estuviera a su lado, guiándola. Esa noche, mientras revisaba los cuadernos, Verónica se dio cuenta de que estos no eran solo simples dibujos, eran visiones que su abuelo había tenido. Ideas que nunca habían visto la luz del día. Quizás puedo traerlos de vuelta, pensó. La emoción la recorrió como un fogonazo. Esto era el insumo que necesitaba para empezar su propio viaje. Sin embargo, la idea de dar vida a esos inventos la sumergió en dudas. ¿Estaba realmente preparada para un desafío de este tamaño? El miedo a lo desconocido comenzaba a brotar, pero, al recordar la valentía de la mujer del diario, se sintió impulsada. Sabía que el primer paso hacia su transformación personal pasaba por abrazar sus temores en lugar de eludirlos. Días enteros los pasó transpirable, dividida entre el trabajo y la crianza de sus hijos. Mientras tanto, sus noches se convirtieron en momentos de exploración y creación. Estudiaba cada plano con meticulosidad. En su mente empezaban a surgir ideas que fusionaban lo antiguo con lo moderno. Verónica creó un espacio en su sala donde cada idea podía ser discutida, cada diseño podía ser perfeccionado. Al inicio, solo unos pocos amigos cercanos asistieron, reconociendo el potencial en sus planes. Pronto, esa pequeña reunión dio paso a un verdadero foco de innovación. La gente comenzó a madurar en torno a sus ideas, y lo que una vez fue un grupo selecto se convirtió en una red creciente llena de entusiasmo y colaboración. Pero el mundo exterior también comenzó a mostrar sus garras. Los murmullos de envidia y cuestionamiento sobre su capacidad a medida que su proyecto crecía comenzaron a acecharla. Las voces de los escépticos retumbaban en su cabeza. A pesar de su creciente confianza, el viejo miedo de ser vista como la viuda sin rumbo todavía la seguía. Como si esos pensamientos pesaran, la tensión se acumulaba y Verónica supo que estaba al borde de una decisión crítica. Detenerse ante los murmullos o continuar persiguiendo su sueño. La elección sería decisiva y determinante. Con el corazón latiendo en su pecho, miró los planos y los rostros llenos de esperanza de quienes la rodeaban. Aquella noche, decidió preparar un plan audaz para convertir esas ideas en realidad. La pregunta que dejó flotando en el aire era clara. ¿Estoy dispuesta a enfrentar no solo mis propios demonios, sino también aquellos que se acurrucan en la sombra de la duda? El desafío estaba planteado, y la tensión la envolvía. Con un nuevo sentido de propósito, Verónica sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso y desafiar a los que la rodeaban para convertir sus sueños en realidad, o se rendiría ante las dudas ajenas que tanto la atormentaban? La respuesta estaba a punto de revelarse en su próxima acción. El día llegó, cuando Verónica sabía que tenía que tomar acción. La reunión programada en su casa crecía a pasos agigantados. Actualmente, cada asistencia impartía un grado extra de presión. Era el momento de presentar sus ideas, de mostrarlas como lo que realmente eran, el legado que había decidido reivindicar. La mañana anterior había preparado todo, revisando planos y bocetos una y otra vez, y aún así las dudas no se desvanecían. Mientras organizaba el espacio, la sala se convertía en un crisol de energía creativa. Los amigos que habían respondido a su llamada estaban allí, pero también caras desconocidas que se alineaban con curiosidad.
Sin embargo, el peso de las expectativas la asediaba, y en el instante en que miró hacia la ventana y consideró cancelarlo todo, un recordatorio de la fortaleza de su abuelo susurró en su mente. Era un instante crucial, el tipo de momento que definía el propósito de una vida. Se dibujó una sonrisa nerviosa en su rostro a medida que sus amigos comenzaron a asentir con aprobación a sus ideas al presentarlas. Cada boceto que mostró encendió un murmullo de admiración, y el aire de su sala comenzó a vibrar con entusiasmo. Por primero, comprendió que no estaba solo exponiendo inventos innovadores, sino que también transmitía un espíritu de renacimiento personal. Inclusive las dudas que la habían seguido empezaban a ser opacadas por la energía positiva que fluía entre todos ellos. No obstante, no podía eludir los ecos de la desconfianza que la rodeaban. Un comentario o una mirada crítica podía ser suficiente para desestabilizarla. Recibir tales reacciones era más intenso que cualquier diseño en papel. Era como enfrentarse a un juicio en su propia casa. Y así, el comentario de una mujer en el fondo, con una mirada escéptica, se atascó en su mente. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? Ese desafío resonó profundamente en su interior. Allí, frente a su red de apoyo, necesitaba hacer frente no solo a sus ideas, sino a sí misma. ¿Era Verónica la mujer que podía transformarse en la pionera que su abuelo soñó que fuera? La pregunta se convirtió en un grito interno que exigía respuesta. En un instante de lucidez, comprendió que no solo estaba lidiando con el miedo colectivo, sino que el verdadero temor era el de decepcionarse a sí misma. Decidida, Verónica tomó su respiración más profunda y se adentró en los detalles más intrincados de los inventos. Había algo hipnótico en la forma en que sus ideas comenzaron a fluir con seguridad. Aquella presentación, al mismo tiempo vulnerable y valiente, se convirtió en una fiesta del ingenio. Mientras hablaba, su voz resonaba con claridad. Cada línea de su discurso repetía su determinación. Al final de la reunión, las reacciones fuertemente positivas abrieron una nueva puerta para ella. Las palabras de aliento estaban llenas de potencial, y eso la impulsó. Pero en el fondo, sabía que el desafío no termina aquí. La lucha con los escépticos también implicaba lidiar con su propia percepción. Todo comenzó a reflejar un nuevo objetivo: demostrar que podía ser mucho más que una viuda, gata, un recurso, un líder del cambio. Sin embargo, lo que no esperaba era la visita inesperada de un antiguo amigo de su abuelo al día siguiente, una persona que había estado fuera del radar durante años. Cuando recibió la llamada, una nueva corriente de ansiedad la invadió. Ese encuentro prometía descifrar más de lo que había imaginado. Algo en su voz presagiaba que había secretos de familia listos para salir a la luz, secretos que podrían desdibujar las líneas que había trazado en su diseño personal y profesional. Era evidente que una revelación podría cambiar todo lo que pensaba que sabía. ¿Qué más se escondía en la historia de su abuelo? ¿Sería esta visita la respuesta a sus inquietudes o el inicio de un desafío aún mayor? Verónica se armó de valor, y sus pasos resonaron en el suelo. Sin duda alguna, su camino a este punto se entrelazaba inexorablemente con un destino que apenas comenzaba a descubrir. Verónica no podía sacarse la inquietud de la mente mientras se preparaba para la visita del amigo de su abuelo. Las horas previas se transformaron en un torbellino de preguntas y recuerdos que la asediaban. Un café humeante y una taza vacía se convirtieron en sus únicas compañías. Su mente tambaleaba entre esos momentos de incertidumbre y las visiones de su futuro como emprendedora, donde cada paso que daba parecía entrelazarse con la historia de su abuelo, a quien había admirado sin reservas. El timbre sonó, elevado y agudo, como un aviso de que la revelación no podía ser ignorada. La puerta se abrió y allí estaba Samuel, un hombre mayor con el rostro surcado por arrugas que revelaban historias y la mirada brillante de quien ha vivido más de lo que se muestra. «Verónica», dijo, con una voz profunda que retumbó en el vestíbulo, «tu abuelo hablaba mucho de ti». Sus palabras fueron un ancla que la transportó a momentos infantiles donde el amor y la admiración eran sus únicas guías.
Sin embargo, la calidez del saludo fue rápidamente reemplazada por la presión del silencio que siguió. Invitó a Samuel a pasar y se acomodaron en la sala, en un ambiente que de repente se sentía más pequeño. La conversación empezó con banalidades, pero rápidamente se dio cuenta de que había algo más importante, un peso que Samuel cargaba y que ella debió ejercer un esfuerzo consciente para desalojar. «Tu abuelo era un hombre de secretos», comenzó él, observando cada reacción de Verónica. Sentía cómo ese enigma empezaba a desbordar su confianza. Nunca supiste realmente lo que hizo por la comunidad. Su legado va más allá de lo que crees. Verónica tragó saliva, intentando absorber el impacto de sus palabras. ¿Qué había estado escondiendo su abuelo? Era un dilema que sembraba tanto ansiedad como curiosidad en su interior. Aumentando la intensidad de la conversación, Samuel le reveló que había materiales ocultos que su abuelo había reunido. Documentos, planos y un par de diseños innovadores que mostraban un talento oculto del pasado. Ella sintió una conexión profunda nacer dentro de sí misma, un deseo de reivindicar no solo su legado, sino la esencia de lo que su abuelo había creado. La tensión era palpable mientras él comenzaba a desvelar los claroscuros de la historia familiar. Verónica notó cómo la vulnerabilidad era casi un aliado en esta conversación. Samuel no solo hablaba de un pasado lejano, sino de un presente que necesitaba ser reinterpretado. La responsabilidad de continuar lo que había iniciado su abuelo empezaba a dibujar ideales en su mente. La idea de realizar un proyecto que reviviera ese legado oculto se sentía cada vez más inminente. Sin embargo, la inquietud surgió al darse cuenta de que el tiempo no era infinito. Y mientras Samuel comenzaba a desmenuzar más detalles sobre los inventos de su abuelo, algo más le daba vueltas en la cabeza. Se adentraba en un terreno desconocido donde cada decisión podría tener un impacto irreversible en su vida personal y profesional. El ruido del pasado se convirtió en ecos que resonaban en su interior. Las implicaciones de lo que escuchaba comenzaron a activar reflexiones profundas. ¿Podía ser líder de un legado o, por el contrario, navegar en un laberinto de descubrimientos descomunales que nunca había imaginado? La fricción entre el miedo y la posibilidad se tornó natural, obligándola a confrontar sus verdaderas capacidades. Samuel terminó su relato. Un silencio pesado se instaló entre ellos, y Verónica supo que un ultimátum se acercaba. Debes decidir si vas a seguir la sombra de tu abuelo o convertirte en la luz que la ilumine. El aliento de Verónica se hizo más sólido. No podía ignorar lo que había escuchado, ni darse la vuelta. La búsqueda de la verdad ya no era solo una necesidad personal, se había transformado en un llamado, una invitación a algo mayor. El destino le ofrecía una bifurcación y, inevitablemente, quedó claro decidir en este momento podría desencadenar un viaje extraordinario o sumirla de nuevo en la oscuridad del pasado. Verónica miró a Samuel y una chispa de determinación brilló en sus ojos. Sabía que el siguiente paso no solo definiría su futuro, sino que también traería consigo implicaciones que no estaba dispuesta a ignorar. ¿Realmente estaba lista para descubrir qué más había en el legado de su abuelo? Verónica sintió que el aire vibraba con las palabras de Samuel, como si este momento contuviera la clave para abrir nuevas puertas, aquellas que siempre había intuido pero nunca se había atrevido a cruzar. El legado de su abuelo era más que un simple recuerdo. Se presentaba como un desafío que pulsaba en su interior, demandando su atención y su valentía. ¿Qué debo hacer exactamente? La pregunta se deslizó de sus labios antes de que pudiera mermar su impulsividad. La incertidumbre por no entender por completo el alcance de lo que había mencionado Samuel devoraba su confianza. Primero, debes encontrar esos documentos. Ellos te mostrarán el camino, respondió él con un tono que mezclaba la urgencia con la serenidad. Tu abuelo dejó un mapa, algo así como una guía sobre lo que significaba su trabajo.
Deberás desenterrar más que solo papeles, necesitarás desenterrar su esencia. Aunque la idea de hurgar en su propia historia la llenaba de ansiedad, también despertaba una energía que no había sentido en años. Era un fuego oculto, un propósito, y cada fibra de su ser le decía que debía seguirlo. Sin embargo, la duda también la abrazaba con fuerza. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no me gusta lo que encuentro? La pregunta se deslizó con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Había una posibilidad latente de descubrir secretos que no quería desvelar. Podía haber sombras en el pasado que preferiría mantener ocultas. «Es posible que encuentres desafíos que pondrán a prueba tu determinación», contestó Samuel, su mirada fija en la de Verónica. «Pero alto, tus miedos no deben definirte. Cada descubrimiento tendrá su peso, pero tú tienes la capacidad de levantarlo. Es un viaje que puede abrirte nuevas perspectivas sobre ti misma». Esa afirmación lo sacudió. Él tenía razón, aunque le resultaba difícil abrazar esa idea. La necesidad de buscar lo que había dejado su abuelo seguía siendo su lema, un eco que retumbaba en cada esquina de su mente. Una imagen de ella misma rodeada de planos, con un grupo de personas a su alrededor, riendo y trabajando juntos, se formó en su mente. Podía ver cómo cada uno de esos documentos la guiaba a un lugar diferente, un camino iluminado por las ideas innovadoras de su abuelo. El silencio creció entre ambos, mientras ella procesaba la magnitud de su decisión. No era solo el legado familiar, era su propia vida lo que se debatía. ¿Quién quería ser en el rostro de esa responsabilidad? Las posibilidades eran abrumadoras, pero había una línea que parecía definirse con nitidez. Estaba abierta a explorar lo desconocido. «Me gustaría empezar», finalmente pronunció, el latido de su corazón acelerándose. Samuel sonrió, un gesto que parecía más una aprobación que una celebración. «Hay un lugar donde podemos mirar». El viejo taller de tu abuelo. Allí encontraremos pistas que tal vez ya se han perdido en el tiempo. Su corazón retumbó, un golpe de emoción que le recordaba que la aventura ya había comenzado. Sin embargo, también se asomaba el temor, como una sombra justificada que se interponía en su camino. El taller era un refugio de secretos, pero también un potencial campo minado de emociones. ¿Y si no hay nada? ¿Y si me decepciona al no encontrar lo que espero? La pregunta era un hilo frágil que podía deshilachar su determinación. «Pero también es posible que encuentres algo extraordinario», contestó Samuel, su voz tranquila, firme. «Eres capaz de darle un nuevo significado a lo que heredas. Solo necesitas dar el primer paso». Verónica sintió que el aire le sabía diferente, como si la verdad estuviera al alcance de su mano. Era momento de tomar ese paso. Este era su momento de reivindicarse, de crecer más allá de lo que había conocido. Mientras se prepara para explorar el taller, su mente vibraba con la constante tensión del futuro incierto. Afuera, las nubes se cernían grises, una metáfora perfecta de lo desconocido que la perseguía ahora. Pero, por primera vez, la incertidumbre se tornaba motivación. Estaba a punto de cruzar una línea que podría transformarlo todo. Fue en ese instante que escuchó los crujidos de la vieja casa, un susurro que resonaba como un llamado hacia el pasado. La promesa de lo que podría descubrir la mantenía en vilo. «Estoy lista», dijo, con una decidida calma cayendo sobre ella. Samuel, con un destello de aprobación en sus ojos, le indicó el camino. Mientras seguían hacia el taller, Verónica supo que este era solo el inicio. Un torrente de energía recorrió su ser, y el eco de su decisión resuena cerca. El verdadero legado estaba por revelarse. Pero aún quedaban interrogantes flotando en el aire, preguntas que solo el taller respondería. ¿Qué secretos aguardaban bajo la madera polvorienta, y qué cambios sísmicos estaban a punto de producirse en su vida? Con cada paso hacia el viejo taller, Verónica sentía que el eco de su antepasado la guiaba, como un hilo invisible que la conectaba con el pasado.
El aire estaba impregnado de polvo y melancolía, un aroma que despertaba en ella recuerdos de su infancia, cuando pasaba horas allí, observando a su abuelo transformar trozos de madera en obras de arte. Ese refugio de creatividad y sabiduría ahora se presentaba como el escenario de un reto monumental. La puerta chirrió al abrirse, un sonido familiar que la hizo respirar hondo. La habitación estaba sumida en penumbras, iluminada solo por la tenue luz que se colaba por las rendijas. Sabía que no solo iba a examinar objetos materiales, sino que iniciaría una profunda búsqueda de su propia identidad, de sus habilidades, de lo que verdaderamente le apasionaba. Mientras recorría el espacio, sus manos acariciaron la superficie de las herramientas que su abuelo había usado. Cada una parecía contar una historia olvidada. Ese refugio de creatividad y sabiduría ahora se presentaba como el escenario de un reto monumental. La puerta chirrió al abrirse, un sonido familiar que la hizo respirar hondo. La habitación estaba sumida en penumbras, iluminada solo por la tenue luz que se colaba por las rendijas. Sabía que no solo iba a examinar objetos materiales, sino que iniciaría una profunda búsqueda de su propia identidad, de sus habilidades, de lo que verdaderamente le apasionaba. Mientras recorría el espacio, sus manos acariciaron la superficie de las herramientas que su abuelo había usado. Cada una parecía contar una historia olvidada. Un martillo desajustado, un serrucho desgastado, un plano a medio trazar. Todo tenía un peso emotivo que la deslumbraba y la inquietaba a la vez. Verónica sintió que necesitaba un plan. ¿Qué debo buscar? ¿Cómo encuentro algo que ni siquiera sé que existe? La pregunta resonaba con más fuerza en su mente. Para abordar lo desconocido, debía estructurar su búsqueda. Comenzó a hacer un inventario mental. Primero, los documentos. Samuel había mencionado un mapa. Eso debía ser su prioridad. Se acercó a una estantería repleta de cajas y polvo, llenas de recuerdos. Con determinación, empezó a abrirlas. A medida que revisaba cada contenido, su ansiedad inicial comenzó a transformarse en una especie de expectativa. Al abrir una caja más profunda, encontró un cuaderno de notas. Los bordes amarillentos indicaban su antigüedad. Al hojear sus páginas, descubrió dibujos y explicaciones detalladas de proyectos en los que había trabajado su abuelo. La emoción brotó en su pecho. Ahí había una chispa de legado que necesitaba. Cada página se convertía en un espejo que reflejaba no solo el talento de su abuelo, sino también su propia necesidad de conectar con esa creatividad. La siguiente tarea involucraba un desafío más personal, la revisión de ciertas piezas que había ignorado durante años. Algunos muebles antiguos, cubiertos de polvo, estaban desarmados. El mero hecho de visualizarlos la incomodaba. ¿Qué pasaría si me enfrento a mis propios miedos de fracaso? Un dilema se asomaba. Reparar esos artículos podría ser una validación de su futuro profesional o una reafirmación de su inseguridad. Decidió que su siguiente paso debía incluir un poco de riesgo. Comenzaría por un banco de trabajo deteriorado, un símbolo del talento de su abuelo y de su propia inexperiencia. Ver cómo la madera desgastada podía ser restaurada resonaba con su propia vida, en búsqueda de revitalización. A medida que la noche se adentraba, el taller cobraba vida con sombras danzantes, y Verónica se apuntaba al desafío. Las herramientas estaban dispuestas, el cuaderno a su lado, y un ligero temblor de nervios se entrelazaba con un optimismo renovado. Se sentó en el banco y al tocar la madera una pregunta nueva brotó en su mente. ¿Soy capaz de hacer esto posible? El ruido de una madera crujiente la sacó de sus pensamientos. Al girar, vislumbró una trampilla en el suelo, oculta por una alfombra vieja. La curiosidad la invadió. La posibilidad de que hubiera algo más allá del curso que pensaba seguir pulsaba en su interior. Todo lo que había encontrado hasta ahora había encendido en su ser una mezcla de determinación y expectativa. Con un leve gesto, tomó el borde de la trampilla y la levantó. La oscuridad que había debajo parecía un abismo lleno de secretos. Esa mínima apertura era un símbolo del cambio que estaba buscando, y el canto de su pasado resonaba en sus venas. ¿Qué se esconde aquí?, murmuró casi para sí misma, sintiendo que el momento decisivo estaba a punto de revelarse. La vida, tal como la conocía, estaba por cambiar radicalmente,
y en ese instante se dio cuenta de que no solo estaba desenterrando el legado de su abuelo, sino también su propia identidad. Mientras un rayo de luz iluminaba la penumbra, la atrajo hacia lo desconocido. Verónica sintió que la noche apenas empezaba, y con ella la aventura de descubrimiento personal y profesional que estaba a punto de iniciar. Se adentraba en un terreno que prometía revelar no solo las verdades escondidas de su antepasado, sino la misma esencia de quien ella debía llegar a ser. ¿Qué misterios la aguardaban en la oscuridad? Verónica descendió cautelosamente por la trampilla. El aire se volvió más pesado, cargado de un misterio palpable. La escasa luz de su linterna iluminaba estrechos pasillos y muros de ladrillo envejecido, revelando un espacio que había sido olvidado por el tiempo. Con cada paso, su corazón tamborileaba fuertemente en su pecho, mientras una mezcla de emoción y timidez la dominaba. El primer rincón que exploró contenía una serie de estanterías repletas de objetos extraños, herramientas inusuales, piezas de madera torneada y un sinfín de artefactos cuya utilidad no podía identificar de inmediato. Aunque la ambientación era inquietante, un impulso interno la animaba a seguir adelante. «Quizás aquí esté la clave para entender mejor las ambiciones de mi abuelo», pensó, y se sintió a la vez intrigada y vulnerable. Al inspeccionar más de cerca, sus manos encontraron un tablón benévolo, cubierto de polvo, pero con una textura suave, casi familiar. Incorporó destellos de herrajes oxidados, pero en el centro, sobre el tablón, había un objeto inusualmente refinado, un antiguo medallón adornado de intrincados grabados que evocaban un sentido de pertenencia. Verónica lo sostuvo entre sus manos y por un instante se imaginó a su abuelo llevándolo como un embajador de sus sueños y sufrimientos. Mientras giraba el medallón, una pieza de papel desgastado cayó al suelo. La recogió con cuidado, sintiendo una conexión repentina con la historia del objeto. Eran notas, garabatos que delineaban las metas de su abuelo y sus frustraciones, algo que nunca había imaginado que lo acompañaban en su proceso creativo. La realidad de su lucha personal se volvió palpable en sus palabras, como si hablara directamente a ella. Sin embargo, al leer aquellas líneas, Verónica se encontró en medio de una encrucijada. Las ideas de su abuelo sobre la superación y el éxito resonaban profundamente en su propia vida. No te rindas ante el primer fracaso. Convertir las imperfecciones en arte es el verdadero legado. Comprendió que, aunque su abuelo había alcanzado muchas cosas en su vida, había enfrentado batallas internas, y ahora, más que nunca, ella se veía reflejada en su lucha. «¿Qué tal si inicio desde aquí?», se preguntó, la voz interna tomando forma. Debía transformar su percepción del fracaso. Si empezaba a reparar esos muebles, el proceso podría proporcionar las lecciones que tanto necesitaba. Era el momento de asumir el riesgo, no solo para honrar el pasado de su familia, sino para forjar su propio camino. Verónica dejó el medallón en su bolsillo, tomando una decisión firme. Subió de nuevo la trampilla y, con renovada determinación, decidió que el primer paso sería reparar el banco de trabajo. Pasó horas en el taller. El desgastado mueble bajo sus manos comenzaba a cobrar vida. Con cada martillazo, su confianza crecía. Las dudas y los temores que alguna vez la paralizaron se desvanecían lentamente, dejando espacio a una claridad refrescante. La madera empezaba a hablarle, la invitaba a ir más allá de los límites impuestos a sí misma. Sus días ahora se llenaban de trabajos sin prisa y de descubrimientos. Sin embargo, siempre había una pregunta inquietante que se mecía en su pensamiento. ¿Qué más estaba dispuesto a revelarse de su abuelo? ¿Qué habilidades podría terminar de descubrir en su propio proceso? Finalmente, cuando consideró que el banco de trabajo estaba en condiciones de ser utilizado, se sentó sobre él, sintiendo la satisfacción de que había dado un primer paso en su transformación. Pero de repente recordó las palabras de su abuelo en esos garabatos. La madera no es solo un material,
Es un medio de conexión. Nunca creo nada solo por crear. Cada proyecto cuenta una historia y guarda un secreto. Ese eco resurgente la llevó a pensar en el medallón. Si era el símbolo de una lección más profunda, ¿qué secretos revelaría sobre su familia y sobre sí misma? Verónica sintió que su viaje recién comenzaba y la emoción burbujeaba en su interior. Se dirigió hacia el taller con un renovado sentido de propósito, sabiendo que la próxima exploración le deparaba desafíos aún mayores. ¿Qué otros secretos habrá en el taller que merecen ser desenterrados?, se preguntó, con la intriga creciendo en su interior. El camino hacia su verdadera identidad y reconexión familiar estaba lleno de caminos aún por recorrer. Con la luz de la mañana filtrándose a través de la ventana del taller, Verónica se sintió impulsada a tomar su nueva misión con entusiasmo renovado. Cada herramienta colocada meticulosamente en su lugar hablaba del tiempo y el esfuerzo que su abuelo había dedicado. Decidió que no solo repararía muebles, sino que exploraría qué le pertenecía por derecho: el arte de transformar lo olvidado en algo bello. Mientras se preparaba para trabajar, su mente comenzaba a tejer un mapa de posibilidades. Se preguntaba cómo cada pieza de mobiliario podría no solo resurgir de su abandono, sino también narrar su propia historia de superación. Con cada golpe de martillo, el sonido resonaba como un mantra, empujándola a avanzar más allá de sus inseguridades. Ya no se trataba solamente de dar nueva vida al taller, era también un deseo de reconciliarse con los miedos heredados. Verónica entonces se centró en un viejo armario que yacía en una esquina, cubierto por una manta polvorienta. La estructura tenía un potencial indiscutible y, sin embargo, la vista de su superficie desgastada le hacía dudar. ¿Y si no soy capaz de hacerlo?, murmuró para sí. Sin embargo, el eco de su abuelo resonaba en su interior. Cada imperfección es una oportunidad para contar una historia. Se armó de valor y comenzó a trabajar. Al abrir el armario, encontró viejas cartas y fotografías, piezas de un rompecabezas que la conectaban aún más con su pasado. Cada revelación era una dosis de energía, cada imagen era un recordatorio de lo que había sido y de lo que podía llegar a ser. Sentía como si la historia de su familia le susurrara al oído, guiándola a través de sus propias decisiones. Mientras avanzaba, una urgencia se apoderaba de su corazón. Se dio cuenta de que enfrentaba una decisión crucial. ¿Debería seguir con su camino de restauración o arriesgarse a explorar esos tesoros ocultos que parecían clamar su atención? En su interior, la duda se mezclaba con la promesa de descubrimiento. Un día, tras haber restaurado casi por completo el armario, se encontró mirando hacia el fondo del mueble. Una pequeña puerta ocultaba lo que parecían más escritos. Sin pensarlo dos veces, decidió abrirla. Al hacerlo, emergió un viejo diario cubierto de un polvo que denotaba años de abandono. Su corazón latía desbocado mientras lo sacaba, sintiendo su peso como una carga de secretos a punto de ser revelados. Las páginas estaban repletas de historias, reflexiones y pensamientos sobre el proceso creativo de su abuelo. Lo que al principio era una simple tarea de restauración se transformaba rápidamente en un viaje revelador. Verónica reconoció que su abuelo también había tenido frustraciones, dudas y, sobre todo, un deseo ferviente de dejar huella. Sin embargo, el contenido del diario también trajo consigo una sombra inquietante. Los últimos párrafos estaban llenos de rectificaciones y un tono de desesperación. Las palabras parecían advertirla, desafiándola a mirar más allá de la madera y el metal. ¿Qué había llevado a su abuelo a esa lucha interna? ¿Qué secretos debía desvelar para entender la magnitud de su legado? Esas preguntas se afianzaban en su mente, mientras la urgencia de descubrir más se dibujaba cada vez más claramente ante ella. El silencio del taller se disipó ante el sonido de su respiración entrecortada. En la intersección entre el pasado y el presente, Verónica sintió que su búsqueda estaba intensificándose.
cada descubrimiento revelando más sobre su propia identidad. Al cerrar el diario, la tensión se apoderó de ella. ¿Podría ser que su abuelo le estuviera legando no solo una historia, sino también el desafío de enfrentar lo no resuelto de su propia vida? Se dio cuenta de que su capítulo más emocionante apenas estaba comenzando. La pregunta palpitante llenó la habitación. ¿Qué más estaba oculta, esperando ser destapada en este viaje tan personal y revelador? Verónica se encontró en una encrucijada emocional y creativa, rodeada por el eco del legado de su abuelo mientras hojeaba las páginas del diario. Cada palabra parecía resonar con un propósito más profundo, instándola a continuar su búsqueda con inquebrantable determinación. El deseo de desenterrar los secretos familiares se había convertido en una obsesión constructiva, una misión que la empujaba a crecer, a trascender la imagen de la viuda en lucha. Con la luz y la calidez de la mañana acariciando el taller, decidió que cada nuevo descubrimiento estaría respaldado por la acción. La emoción de restaurar el armario se transformó en un símbolo de su propia renovación. Ver cómo los rasguños de la madera se alisaban y los colores aburridos cobraban vida era como dar forma a su propia historia. Una historia de sufrimiento y redención. La vulnerabilidad se mezclaba con la fuerza y cada golpe de martillo era un paso hacia su empoderamiento. Atenta a lo que había encontrado, las palabras sueltas en el diario la llevaron a explorar un nuevo enfoque. Sacó el viejo cuaderno y comenzó a anotar ideas sobre cómo podría honrar la memoria de su abuelo y simultáneamente forjar su propio camino. A medida que su mente daba forma a cada concepto, el miedo se disipaba. Durante demasiado tiempo había dejado que las inseguridades decantaran su ambición. Verónica tomó la determinación de organizar una exposición en la casa donde exhibiría no solo los muebles que había restaurado, sino también la historia de su abuelo y su legado. Había aprendido que su abuelo no solo había sido un inventor, sino un soñador que había encarado sus propios miedos. Y ella deseaba compartir su lucha y sus logros como un tributo a la creatividad familiar. Al hacerlo, Verónica sentía que cada paso le acercaba más a una identificación plena con quien era en ese momento. La opresión del juicio ajeno dejaba de importar. Las inseguridades que antes la mantenían atadas se deslizaban como la madera barnizada a través de sus dedos. En los rostros de sus hijos, Damián y Sofía, encontraba la motivación que necesitaba. Ya no eran solo dos niños a su cargo, eran sus aliados en este renacimiento. Los preparativos para la exposición le brindaron un nuevo sentido de comunidad. Invitó a los vecinos y empezó a cosechar apoyo. Las visitas al taller se convirtieron en encuentros de camaradería. Aquellos que alguna vez murmuraban a sus espaldas, ahora la vitoreaban por su valentía. Su ejemplo de dedicación e innovación inspiró a otros a atender sus propios talentos, convirtiendo al pueblo en un lugar de crecimiento colectivo. La noche de la exposición fue mágica. Verónica logró reunir a una multitud ansiosa por aprender y compartir. Los objetos restaurados brillaban bajo la suave luz y cada historia compartida resonaba como una melodía de conexiones. Su abuelo había dejado un legado de herramientas, pero ella había transformado esas herramientas en una herramienta de comunidad. Finalmente, en ese escenario improvisado, Verónica compartió una conmovedora anécdota sobre su abuelo y sus luchas. Descubrí que cada imperfección, cada fracaso, era solo un paso hacia el éxito. Al igual que la madera, que se transforma con el tiempo y el esfuerzo, nosotros también podemos renovarnos. Sus palabras tocaron las almas de quienes la escuchaban, y se sintió renacida. Al término de la noche, recibió una ovación sincera, un reconocimiento palpable que la llenó de orgullo. Verónica se dio cuenta de que ya no solo era la viuda luchadora,
Había logrado transformarse en una figura reconocida, un símbolo de superación y resiliencia. Mientras miraba a sus hijos sonreír entre el público, comprendió que su viaje no había sido en vano. Ya había desenterrado los secretos que anhelaba descubrir, no solo del legado familiar, sino de sí misma. Su vida había cambiado de forma irrevocable, había conquistado sus miedos y construido un camino lleno de luz, creatividad y conexión. El legado de su abuelo resonaría en su vida por siempre, y ella estaba más que lista para continuar escribiendo su propia historia. Con una confianza sólida, sabía que no solo había restaurado muebles, sino también su propia vida y sueños. La aventura de redescubrimiento estaba en marcha, y cada día se sentía más empoderada. Ahora es el momento para ustedes de formar parte de esta historia de crecimiento, transformación y redescubrimiento. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo. Sus reacciones y teorías sobre el final son esenciales, así que comenten lo que piensan y cómo esta historia resonó en ustedes. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a aquellas historias que inspiran transformación personal y empoderamiento. No esperen ni un segundo más para compartir.